Buenas tardes, los invito a hacer un ratito de oración juntos. Vamos a leer el capítulo 15, el comienzo del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Jesús había tomado el lugar del templo cuando echó a los vendedores y habló de que ese templo podía ser destruido y él en 3 días lo iba a volver a levantar, el lugar de encuentro con Dios. Jesús había tomado también el lugar de Moisés en el desierto, dando pan a través de la multiplicación de los panes y hablando del pan verdadero. Y ahora toma el lugar de Israel, el lugar del pueblo. La viña de Dios es Israel, con lo positivo que tiene de reconocerse así queridos y cuidados por Dios, pero especialmente la imagen de la viña se toma en la historia del pueblo de Israel, se toma más bien por el aspecto de la infidelidad, una viña que no da frutos, que da frutos amargos. Entonces Jesús, presentándose como la verdadera vid, se presenta como aquel que es fiel. Cumple la voluntad de Dios, cosa que muchas veces el pueblo no había hecho, cumple su misión de llevar la salvación a todos, no ya a los solos miembros del pueblo de Israel. Y en esta viña que forma Jesús con sus discípulos injertados en él, que forman parte ya de la viña, que viven de su misma vida, el Padre es activo, el Padre trabaja en esa vid para que dé frutos, que es lo que espera. La gloria del Padre es que demos fruto. Por eso poda, limpia, purifica, lo hace a través de su palabra. Jesús le dice a los discípulos que están limpios por la palabra que les anunció. Él mismo es la palabra encarnada, la palabra de Dios que dice y enseña las cosas de Dios y que entonces va purificando el corazón de sus discípulos de todos los tiempos. Sigue haciéndolo en la medida en que las ramas, los sarmientos permanecen unidos a Él. De esta manera se nos invita a dar frutos como los dio Jesús, frutos de vida eterna en nosotros y también en los demás, en esos dos aspectos de la voluntad de Dios realizada en la propia vida y la voluntad de Dios realizada en el anuncio que hace posible que otras personas lleguen también a poseer esta vida. Y la posibilidad de no dar fruto está presentada como una cosa dramática. La imagen que usa Jesús es que ese sarmiento se corta, se seca y después es arrojado al fuego. Es el dolor que uno puede experimentar cuando descubre que no está dando frutos, que la vida se vive prácticamente sin un sentido trascendente, un sentido sobrenatural, algo que todos llevamos en el corazón, el deseo de dejar, cuando pasemos de esta vida a la otra, dejar algo que valga la pena, algo que permanezca, sobre todo si es algo que va a permanecer para toda la eternidad. Esos son los frutos que el Padre quiere que demos, para los cuales a través de la palabra de Jesús nos sigue purificando y haciendo crecer. Es por otro lado muy alentador
descubrir que esta imagen, como pocas, expresa la pertenencia a Jesús, expresa que es su misma vida la que nosotros vivimos, que es su savia la que nos alimenta, que es ella la que nos permite dar estos frutos que son la gloria del Padre, la importancia que le da Jesús a esta tarea que le encomienda a los discípulos de antes, a los discípulos de ahora, que la palabra nos vaya purificando para ir conociendo mejor cuál es la voluntad de Dios y hacerla realidad en nuestra vida. Esta palabra que nos regala, esta palabra que compartimos nosotros, gracias a Dios, todos los días y cada vez que nos acercamos a leer en oración, y que está vinculada precisamente a la oración. Allí Jesús entonces garantiza que permaneciendo en Él y dejando que sus palabras permanezcan en nosotros, podemos pedir lo que queremos y obtenerlo. Sin duda que no todas las cosas que pedimos siempre se nos conceden, pero sí que las cosas que vamos a pedir unidos a Jesús, animados por Él y por su Espíritu, esa oración siempre es escuchada. Y si Dios no nos concede inmediatamente lo que esperamos, sí nos concede sin dudas lo que necesitamos. También Jesús lo había dicho ya en una oportunidad: el Padre no va a negar su Espíritu a aquellos que se lo pidan. Ojalá podamos pedir con mucha frecuencia al Espíritu Santo, simplemente a Él, que venga, que esté en nosotros. Con eso solo nuestras decisiones serán animadas por la voluntad de Dios, nuestras decisiones estarán en sintonía con lo que Dios quiere y espera de nosotros, nuestras decisiones harán que demos frutos, y esos frutos, en la medida en que vamos descubriéndolos en nuestra vida y en la vida de los demás, nos hacen sentir que nuestra vida tiene sentido realmente, que somos sarmientos que a veces son podados, a veces la purificación cuesta, es un esfuerzo que hay que hacer, y ahí está el signo de lo que se corta, de lo que de alguna manera padece para poder dar mejores frutos a futuro. Pidamos entonces que el Espíritu Santo nos haga acercarnos con mucha frecuencia a esta palabra que nos alimenta y nos purifica, que el Espíritu Santo nos haga acercarnos confiados cada vez en el poder de esta palabra, que no pasemos nunca muy de largo por la Biblia, sino que podamos detenernos a contemplar, a orar, a poner nuestra vida bajo la luz de esta palabra que, como digo, le da sentido a nuestra vida, sentido profundo, sentido verdadero y sentido para siempre. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.